Cuando piensan en misa, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Ajá, la Eucaristía, el Padre hablando, ¿qué más? La comunión. Ajá, el sacramento de la comunión, perfecto. ¿Perdón? También el Padrecito que vas confesando. Y cuando piensan en Apocalipsis, ¿qué es lo primero que piensan? Ajá, el fin del mundo. El fin de año. ¿Qué dijiste tú? Muerte, destrucción, sangre, explosión, zombies. Romper. Entonces, ¿por qué hablaríamos que en una misma asamblea? O sea, dense cuenta de los términos de uno y de otro. Esto está como chiste. ¿En qué se parecen? Una misa y el Apocalipsis. ¿Verdad? Sí hay un punto en el que se encuentran, sí hay un punto de... Completito, la misa, hace cuenta. El Apocalipsis tiene muchas partes. Primero, antes que nada, ¿qué significa la palabra Apocalipsis? No, de hecho, de nuestros hermanos separados, el libro no se llama Apocalipsis. ¿Cómo se llama? Revelación. Revelación. Porque la palabra Apocalipsis significa revelación. Se le quedó para nosotros Apocalipsis, porque en su gran mayoría el género literario que utiliza es el apocalíptico. ¿Qué es el género literario? Revelación, revelación. Si tú lees la Biblia, estamos de acuerdo que no es un libro, que son muchos libros y que se escribió a lo largo de más de 1000 años. Y ustedes, que son muy listos, muy cultos, se han topado, han leído un poema o una canción, o han leído un libro de historia, o han leído un libro de biología, o una novela, y sabemos identificar que si estoy leyendo una novela no significa que pasó eso, pero si estoy leyendo una noticia debería de significar que sí pasó eso. Esos son los géneros literarios. El género literario que se utiliza en el Apocalipsis es el apocalíptico, que tiene que ver con las visiones. Juan, el apóstol, que es el autor del Apocalipsis, escribe acerca de sus visiones. Hay un libro, la asamblea de hoy la estoy tomando principalmente de dos fuentes, de más, pero principalmente de dos. De una película que se las dejo de tarea, está en Netflix, se llama El Gran Milagro, que va explicando las partes de la misa, y de un libro que se llama La Cena del Cordero. La escribió Scott Hahn, es un gringo. Él era protestante, no me pregunten qué denominación, porque no me acuerdo. Y desde sus épocas de protestante, no quiero utilizar la palabra obsesionado, pero un poquito sí. Estaba obsesionado con el libro del Apocalipsis, era su libro favorito en la Biblia. Un día va a misa, siendo el protestante, yo creo que solo le faltaban las palomitas porque pues él iba como curioso a ver qué pasaba en una misa católica, y le explotó el cerebro. Y se dio cuenta que lo que él tenía años estudiando en el libro del Apocalipsis era lo que él estaba viendo en la misa. Yo, como traigo estructurado el tema, es al revés. Él agarra el libro del Apocalipsis y te dice, esto está en misa, esto está en misa. Como no nos sabemos el libro del Apocalipsis de memoria, lo voy a hacer al revés. Voy a agarrar la estructura de la misa y lo vamos a ir cotejando con citas bíblicas del Apocalipsis. Específicamente los primeros capítulos. Estamos hablando del capítulo del 2 al 5. Es como el contenido más cañón que podemos sacar de la misa. Ya los demás trae otro rollo Juan, otro era su objetivo, pero si leemos el 4 y el 5 es una misa en el cielo. ¿Cuál es la diferencia? Que el Apocalipsis va a utilizar muchos símbolos. Vamos a necesitar un diccionario de Apocalipsis español para poder entender lo que nos dice, porque si no intentamos imaginárnoslo, vamos a tener pesadillas y pues no queremos eso. Mejor vamos a encontrar el significado de todos esos símbolos para perderle el miedo al libro o perderle el morbo. Siento que es el libro más incomprendido y en lo personal es de mis favoritos. Está en mi súper top. Ok, ¿todos han ido a misa alguna vez en su vida? Espero yo. Han puesto atención cuando menos una vez en su vida. Lo pondremos a prueba. ¿En qué momento empieza la misa? El canto de entrada. La misa inicia con el canto de entrada. Si llego antes del evangelio, ¿me vale? Sí, te vale cacahuate.
La misa inicia con el canto de entrada. Dice, es que choqué y se me hizo tarde, está bien, no pasa nada. Pero si cada 8 días llegas al evangelio o a la homilía, te voy a recomendar una que se llama Horarios Misa. La descargas, la abres y te geolocaliza un tipo Google Maps. Y en lugar de decirte restaurantes, gasolineras o lo que sea, te dice parroquias. Entonces tú le das clic a la parroquia y te despliega muy amablemente todos los horarios de entre semana, de fin de semana, de confesiones, de la notaría, teléfono, correo. Y todavía si le das otro clic, te abre Google Maps y te da la ruta más rápida para llegar. Así que pretexto no tenemos. Hay que llegar, de hecho, 5 minutos antes del canto de entrada. Porque si vienes corriendo, si estás pensando en lo de antes, para disponer. Pero la misa inicia con el canto de entrada. Este canto nos va a hablar de esa alegría del encuentro. Fíjense en los cantos típicos. Venimos hoy a tu altar, qué alegría cuando me dijeron. Es este peregrinar, este encontrarnos con Dios. En el ínter, el sacerdote camina y le da un beso al altar. ¿Por qué le da un beso a una mesa? Es donde sucede el milagro más milagroso en la historia de la vida, junto con la resurrección. Ahí, en el altar. Y digamos que es un símbolo de darle un beso a Jesús. Entonces, primero va a saludar a Jesús en el altar y después nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misa es la oración más bonita que existe y está dirigida en su mayoría al Padre. Sin embargo, esto no significa que le hagamos el fuchi a las otras 2 personas de la Trinidad. Tan es así que las primeras palabras que salen de la boca del sacerdote es la Trinidad, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego ya, saludó a Dios y enseguida nos saludan a nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Si el Padre no les dice buenas tardes, no se agüiten, ya los saludó. De hecho, si les dice buenas tardes, es un pleonasmo, porque ya los había saludado. Pero pues como que no la captamos que eso fue un saludo. Después viene el acto penitencial. En un momento de silencio, nos reconocen los pecadores. ¿Sí les suena esto? Y en ese momento de silencio, hay personas distraídas. No es que el Padre se esté acordando que sigue o ande buscando en el misal. No. El silencio está por una razón en la misa. Aprovecha y haz un pequeño examen de conciencia. De hecho, en este momento, tus pecados veniales te son perdonados. Si te arrepientes, acuérdense, el único pecado que no se perdona es del que no nos arrepentimos. Si tienes un pecado mortal, pues te recomiendo ampliamente que vayas y te confieses. Pero los pecados veniales, muy chiquitos, en ese momento, con la fórmula de el Señor ten misericordia de nosotros. Se me olvidó eso. O yo pecador, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Señor ten misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, ahí lo dice, y nos lleva a la vida eterna. Amén. La primera parte, el primer capítulo es la introducción. Juan entra en éxtasis, bla, bla, bla. Y el segundo y tercer capítulo son una serie de 7 cartas a 7 iglesias. Empezamos con el diccionario Apocalipsis español. El número 7 significa pleno, perfecto, completo. Por eso es el número de Dios. De hecho, el 7 y el 3 van como muy de la mano. Cuando encuentran 3 o 7 es la plenitud, la perfección, la totalidad. Dato al margen, que no tiene que ver con nuestro tema. ¿Cuál es el número del diablo? 6. Bueno, 366. Exacto. El 3 es completo, es todo. El 6 es casi 7. Te está diciendo que es perfectamente incompleto. Pareciese que sí, pero no le llegó. El diablo parece que tiene mucho poder, parece que todo lo puede, pero es 6, no es 7. Se quedó ahí. Nos engaña, pero no es. Listo, se cierra paréntesis. El hecho de que Dios le escriba 7 cartas a 7 iglesias, o sea, una carta por iglesia,
nos está diciendo que le está escribiendo a toda la iglesia, a la plenitud de la iglesia. En tu Biblia vas a encontrar a Éfeso, a la Odisea, a cada destinatario, pero acuérdense, todo en el Apocalipsis es simbólico. Nos está hablando a nosotros 2000 años después. Vamos a leer la carta a Éfeso. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Las 7 cartas van a tener la misma estructura. Primero, se presenta, te va a decir a quién le está escribiendo. El ángel de la iglesia de Éfeso, es la carta a Éfeso. Luego Jesús se va a presentar. En cada una va a tener un título diferente. Aquí dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, que camina entre los 7 candeleros de oro. Las estrellas somos nosotros, es la iglesia. Y 7, que ya dijimos que lo es todo, dice que las tiene agarradas de su mano derecha. Espero que aquí no haya ningún zurdo. Es simbólico. Pero la mayoría de nosotros tenemos más fuerza en la mano derecha que en la izquierda. ¿Eso qué significa? Que Jesús nos tiene amarrados y apretados y no nos va a dejar ir. Y ahora sí, se suelta y empieza a hablar de la situación específica de esta iglesia. Obvio, es imposible que nos identifiquemos con eso. Acuérdense cuando vivieron su retiro, la primera vez que se encontraron con Dios, sintieron bien bonito, andaban como potros desbocados y de repente los problemas, la rutina, el aburrimiento, las pruebas y como que vas perdiendo esa pasión. Eso sucede en otros grupos, de otras parroquias, de otras diócesis. Es el juicio. Está diciéndole Cristo a esta iglesia: dude, despierta. Y dice: date cuenta pues de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Eso es el acto penitencial. Hacer un examen de conciencia, arrepentirnos y ajustar el camino. Si no iré a ti y si no te arrepientes, cambiaré de su lugar candelero. Básicamente le está diciendo que se va a condenar. No con tantas palabras para que no se asusten, pero es eso. Y al final, pero después dice: el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Es decir, si te arrepientes, te vas a ir al cielo. Esto es el acto penitencial. Yo les comentaba que el capítulo 4 y 5 es como la misa. Pues el capítulo 2 y 3 está lleno de cartas. Son las 7 cartas. ¿Qué necesitamos para poder celebrar o vivir mejor la misa? Pues lavarnos las manos. Yo les decía a mis niños del coro: imagínate que la misa es una fiesta y hay mucha comida y quien te invitó todo lo que más te gusta de comer. ¿Qué haces cuando llegas o qué haces antes de comer? Te lavas las manos. O sea, sentido común. Lo mismo aplica para el alma. Primero hay que lavar el alma, nos arrepentimos. Por eso borramos esos pecados veniales. Después del acto penitencial viene el Señor ten piedad. A veces se mezcla. Tú que siempre cuando el sacerdote lo reza: Señor ten piedad. Tú que estás, no sé qué, Cristo ten piedad. Ya, si el sacerdote lo dijo y digamos que lo devolvió, está bien, ya no se canta. Si no lo dijo, sí se canta. Le pedimos al Señor que tenga piedad o misericordia, que es lo mismo. ¿Qué es la misericordia? Es ese amor, yo digo, de panza. Si nos vamos al término hebreo, porque obvio ustedes y yo somos expertos en hebreo y en cultura semita. Sí, por supuesto. Es un amor de entrañas. Se compara con el amor de una madre al sentir a su hijo en su vientre. O sea, ese amor, yo digo que no se piensa, que solo se siente. Y eso queremos de Dios. Digo, ya no nos da pues, pero pedimos ser conscientes también de ese amor que ya nos da. Y ahora sí, imagínense, perdonados, amados. Nada nos hace falta. Estamos listos ahora sí para entrar con el reloj.
Cabe mencionar que la estructura que estoy diciendo es de misa de domingo o solemnidad. Las misas entre semana cambian un poquito, se le quitan algunas cosas, se cierra el paréntesis. Después del piedad, ¿qué sigue? El gloria. Pachangón. Estamos felices, alabamos a Dios por lo que es Él mismo y por lo que es con nosotros. Diferentes personas en diferentes momentos le dan la gloria a Dios. Lo reconocemos por lo que es, por lo que hace. Este himno, hay cantos en la misa que digamos que tenemos un poco de libertad creativa y hay cantos que no. El piedad, no tenemos libertad creativa. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. A lo mucho le podemos quitar el de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Si el piedad que el coro canta dice otra cosa, muy amablemente díganle que está muy mal. No se puede mover. Hay cosas que el canto acompaña. Por ejemplo, la entrada acompaña al padre que va entrando. El piedad es parte de la misa. Lo mismo pasa con el gloria. Si tú tienes esas hojitas de las que son de librito, porque traen más cosas, te viene el himno del gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor por tu inmensa gloria. Eso tiene que decir el canto. Si empieza con otras cosas, no. Se oye precioso, al coro le sale genial, tres voces, los instrumentos, me valen. Tiene que decir eso nada más. Después del gloria, ¿qué sigue? La oración colecta. Piensen en el acólito cargando el misal, que no puede. O si el padre tiene atril, pues se lo pone ahí y ya ningún acólito sufre. A esta oración se le llama oración colecta. ¿Por qué? Porque colecta las intenciones de todos. Si tú tienes una intención muy especial y no tuviste chance de ir a la notaría, a anotarla, o se te ocurrió en ese momento, el sacerdote va a hacer una pausa. Les dije, los silencios son intencionales y de hecho está marcado en el misal. Cállate. Entonces el sacerdote dice, oremos, y hace una pausa. Ese es tu momento. Pídele a Dios todo lo que le quieras pedir, porque la misa de todos se está ofreciendo por las intenciones en ese momento. En las misas hay tres oraciones: esta, la colecta, oración de las ofrendas y oración después de la comunión. Las tres van a tener como la misma temática. Por ejemplo, en tiempo ordinario, entre semana, puede ser que la misa se ofrezca por los sacerdotes, porque es jueves, o se puede ofrecer por las familias. Entonces, las tres oraciones van a tener esa temática. Digamos que son compañeritas. Si es un santo, las tres te van a hablar del santo. Pero la colecta es la primera y va a colectar las oraciones de todos. Y ahora sí, siguen las lecturas. Esta primera parte, hasta la oración colecta, se llama ritos iniciales. Después viene lo que es la liturgia de la palabra. ¿Cuántas lecturas hay? Dos. ¿Qué más? Salmo y el Evangelio. Vamos a tomar como base el domingo del tiempo ordinario, que es de los que más hay. Tenemos tres ciclos, A, B y C. Nos va a dictar el Evangelio. El ciclo A, que es el que estamos ahorita, leemos a Mateo. Ciclo B, a Marcos. Ciclo C, a Lucas. Liz, ¿por qué no leemos a Juan? Pues porque a Juan lo leemos durante todo el año, más en tiempos especiales, que en Cuaresma, que en Pascua, y ahí se mete Juan. La primera lectura, el Salmo y el Evangelio van a tener la misma temática. Por ejemplo, la primera lectura va a hablar del Génesis y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. El Salmo va a hablar de que dicho es el hombre que cumple la voluntad de Dios, la mujer como fecunda a sus hijos alrededor de su mesa. Y en el Evangelio los fariseos le preguntan a Jesús, ¿le es lícito divorciarme de mi mujer? Vamos a tener la misma temática en esas tres. Algún hilo conductor. La segunda lectura trae su cotorro aparte.
es Pablo, que nos platica alguna carta, y casi siempre, si leímos hoy Romanos 1, 1, 10, mañana, el siguiente domingo vamos a leer 1, 11, 20, y así nos vamos peinando las cartas de Pablo. En tiempo ordinario, así es como se estructura. Revelación, fíjense la primera palabra, lo que les decía, Apocalipsis significa revelación. ¿De quién? De Jesucristo. Yo ahorita vengo y les platico algo de Jesús o algo de la liturgia. Jesús no. Jesús platica de sí mismo. ¿Qué es revelar? Pues conocer, quitar el misterio, de hecho es quitar el velo. Bueno, ya no es algo que está oculto, ya lo podemos ver. ¿Y qué estamos viendo? A Jesús. Jesús mismo es muy interesante y trabalenguoso, pero Él nos revela y se revela a sí mismo. Entonces, digamos que lo que tenemos que saber es a Él. ¿Y qué nos va a decir? Como si dijera su biografía, como si yo les platicara de mi vida. Y es la primera parte del Apocalipsis. Jesús se revela. En la palabra, Jesús se revela. Conocemos a Jesús. Incluso si estamos leyendo una lectura del Antiguo Testamento, la leemos en clave cristológica. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguno se acuerda de sus clases de flauta dulce de la primaria? ¿Sí llevaron esas clases? ¿De flauta? Sí. Que te ponían el pentagrama y la clave de sol. ¿Y qué pasa? No sé si llegaron a flauta 2. Si en lugar de esa clave de sol le pones otra clave al principio, las bolitas significan otra cosa completamente diferente. Si yo le pongo la clave de sol de abajo hacia arriba, en la segunda raya es un sol. Si le pongo una bolita es un sol. Pero si le pongo la clave de fa, es otra nota que no me acuerdo, lo tengo que contar para saber qué nota es. La clave determina lo que dice la música. Nosotros leemos toda la Biblia a la luz de Jesús. No importa qué libro estés leyendo, lo vamos a leer a la luz de Jesús y de su resurrección. Y entonces, cuando leas, creo que es en Levítico, que ojo por ojo y diente por diente, pues en lugar de llegar, te vas a acordar que Jesús dijo: habrán leído, pero yo les digo, dices, está bien, entonces no me voy a vengar. Jesús se revela hacia nosotros. Ahora sí, un libro con 7 sellos. Ese libro es la historia de la salvación. La historia de la salvación es la Biblia, que leemos en la misa, la Biblia. Otra vez dice que el que estaba sentado en el trono, entiéndase, Dios Padre, volvemos a leer, sujetaba con su mano derecha, o sea, lo tenía bien agarrado. Hay momentos en nuestra vida que sentimos como que las cosas no tienen ni pies ni cabeza. Puedes tener la seguridad de que Dios te tiene agarrado bien fuerte. La historia de tu vida la tiene, pero bien agarrada. Dice que está sellado con 7 sellos, o sea, bien sellado de veras. Ya dijimos que el 7 es completo. Y también dice que está escrito por delante y por detrás. La historia está completa. ¿Esto qué significa, Liz? Que ya estoy predestinada y que no tengo libertad. Nada. Significa que en Jesús ya se dijo todo lo que se debe de decir. Si ahorita yo les digo que se me apareció Jesús y tiene un mensaje, es algo que ya dijo. Es algo que está en la Biblia. ¿Cómo saber si un vidente es legítimo? Porque no se contradice con la Biblia. O sea, que lo que dijo Jesús ya está completo, ya está dicho. Que lo meditamos, lo rumiamos, lo analizamos y seguimos generando teología, sí. Pero la revelación está completa. Dice, dichoso el que lea y dichosos los que escuchen. Nos pasa, y el libro del Apocalipsis es como un claro ejemplo, que lees y dices, ¿y a mí qué? ¿Y esto qué? Y no, pues chido que Jesús haya predicado, pero eso a mí que aplique en mi vida. Déjenme todo y síganme, pero ¿a dónde te sigo, Señor? Por eso viene, que viene después de las lecturas y del Evangelio,
La homilía. El sacerdote que ya estudió mucho y que sí, homilía, es el sermón. El nombre dominguero y oficial es homilía. Es este esfuerzo del sacerdote por hacernos más tangible, más aterrizado a nuestra realidad, lo que dice la Escritura. ¿Y para qué? Pues para que podamos aplicar esto, leer y escuchar, y que tengan en cuenta, o sea, ponerlo a la práctica. Después de la homilía, ¿qué sigue? El credo. El credo se escribió en los primeros siglos de la iglesia, porque Jesús, bien lindo, hizo milagros, murió, resucitó, y no dejó ningún libro escrito. Y no dejó teología, no dejó nada, solo dejó pues, lo más importante, pues. Pero empezaron las herejías, había quienes, o sea, Jesús nunca dijo como tal, este es el dogma de la Santísima Trinidad, y así fue la creación, y entonces yo me encargo. No lo dijo. Y se empezaron a pelear los cristianos, y unos decían, es que, ¿cómo es posible que Dios sea hombre? Entonces, si es hombre, ya no es Dios. Que hasta cierto punto tiene lógica. Y había quienes decían que Jesús había sido un gran profeta, que el Espíritu de Dios, digamos que lo poseyó, y cuando se lo crucificaron, el Espíritu sale en el cuerpo, y pues ya, Dios es Dios, y Jesús solo fue un hombre. Pero sabemos que así no va. Y hay otros que decían que simplemente tomó apariencia humana, pero que nunca dejó de ser, y así un montón de cosas medio marcianas. Entonces los obispos de la época se juntaban en concilios, se desgreñaban y llegaban a una conclusión. Y es así como llegamos a nuestro credo. La palabra dominguera de hoy más bonita que homilía. El credo niceo-constantinopolitano. Sí. ¿Por qué? Porque se escribió en los concilios de Nicea y de Constantinopla. Entonces por eso es niceo-constantinopolitano. ¿Aprendimos algo nuevo? El credo no es una oración, es un símbolo. Es decir, es como un resumen de la fe. Así como en el catecismo te preguntaban, ¿y dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bueno, no sé si todavía eso aplica, así va cuando yo era niña. Y te hacían aprenderte cosas de memoria. Eso es el credo. Es un resumen de lo más condensado de nuestra fe. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la Iglesia. Es como lo básico. Si crees en eso, eres cristiano. Ya si no, eres una secta de chocolate. Pero los cristianos chidos, bien, en eso sí creen. Habrá diferencias en algunas otras cosas, pero el credo es lo que nos une a todos. Después del credo, ¿qué sigue? Para poner un poquito el mood, porque si quieren, y se los recomiendo ampliamente, lean los capítulos 4 y 5 con Carmen en su casa, no es tanto, o sea, es una hoja. Habla de un trono, de alguien que está sentado en el trono, de los 4 vivientes, de 24 ancianos, o sea, aquello es un pachangón, porque da misa. Llega el que está en el trono, con el libro sellado, todos están muy tristes, porque nadie puede abrir el libro, ni los ancianos, ni los vivientes, y como que el del trono no tiene muchas ganas de abrirlo. Entonces, ¿cómo nos vamos a enterar del chisme? Pero en este ínter, en lo que dicen, ¿y ahora quién podrá defendernos? Llega el cordero, un cordero. Y dice que el cordero toma el libro, y todos se postraron, y cada uno tenía una cítara, o sea, un instrumento, y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. ¿En alguna vez en su vida les han dicho, por favor te encargo una oración por? Y si no, ustedes se lo han dicho a alguien más. Padre, tengo este problema, pide por mí, o pide por mi abuelita, o pide por no sé qué, o le han dicho al padre, usted que está más cerquita de Dios, por favor, yo se la aplico a mi abuelita.
Abuelita, tengo algo bien importante, necesito que se dé, así que ponte a rezar para que esto funcione. Esas son oraciones de los fieles. Todos nos juntamos para pedir por todos. Casi siempre se pide por el Papa, por los gobernantes, a lo mejor alguna intención de la comunidad, por enfermos, básicamente por toda la iglesia. Y con esto se acaba la liturgia de la palabra. A partir de que nos sentamos, en la oración de los fieles estamos parados, empieza la liturgia eucarística. ¿Qué sigue entonces después de la oración de los fieles? El ofertorio. En el ofertorio, ofrendas, ¿qué hacemos? El sacerdote, si está el coro cantando no lo van a oír, pero créanme que está diciendo: bendito eres Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Presentamos el pan y el vino, que después se van a convertir en el cuerpo y sangre. El canto de ofertorio acompaña un rito, entonces si podemos cantar lo que queramos, casi, tiene que hablar precisamente de esto, de ofrecer el pan y el vino. Pero no solamente ofrecemos pan y vino, ofrecemos nuestra vida. Por eso, por ejemplo, a mí me gusta el de esto que te doy, que primero habla es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, mi ilusión, mis sueños. Y en ese momento se colecta la limosna. ¿Por qué? Porque también nosotros trabajamos, producimos, nos dan quincena a veces. Y por ejemplo, yo trabajo importando zapatos. No es como que yo voy a llegar antes se usaba que si eras agricultor, pues traías el fruto de tu cosecha, o si eras pastor, pues traías tu borreguito y eso lo ofrecías a Dios. Yo no me traigo zapatos, porque están bien caros. Entonces, pues ofrezco dinero, es más práctico para la. Pero es un simbólico de ese trabajo que Dios nos da. Regresamos a algo, no sean codos, la parroquia tiene muchos gastos. Y en la cita del Apocalipsis dice: el humo de los perfumes se elevó delante de Dios por manos del ángel. En la película del Gran Milagro es muy bonito que cada ángel de la guarda va y lleva lo que cada persona está ofreciendo y lo deja en el altar. Entonces, en lugar de estar en la vela sacándote los mocos o viendo a ver si el coro es que le sale un gallo, piensa que le vas a estar ofreciendo a Dios en este momento. Después viene la plegaria eucarística. Es una oración, no es cierto, la oración sobre las ofrendas. La segunda, ¿se acuerdan que dan un paquetito de 3? La primera es la colecta, aquí viene la oración sobre las ofrendas. Va a hablar con este pan, este vino, etc. Y ahora sí, nos arrancamos con la plegaria eucarística. Dice: levantamos el corazón, lo tenemos levantadas el Señor. Ya llegué, gracias. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, y el Padre se arranca. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Hay que ser agradecidos, porque sí, porque no, por si acaso, porque me fue mal, porque me fue bien. Seguimos con la plegaria eucarística, y si están poniendo atención, o si son del coro, cuando dice el Padre: y con sus ángeles y sus santos, y entonces el coro se empieza a mover, agarra la guitarra, prende el micrófono y se arranca con él, con el santo. Esa es otra, no se puede mover, no hay creatividad. Ese que empezaste a cantar no hay. Por ejemplo, de gloria a Dios del universo. No. Agarren su hojita y vean lo que dice el santo. No lo vemos, porque pues, humanos así. Pero la misa es un pachangón, y cuando el sacerdote dice con los ángeles y los santos, no solamente es el coro, la feligresía los que están cantando, es toda la iglesia que está en el cielo. Todos estamos cantando. La misa es, no se lo tomen textual, es una analogía. Pero es como si se abriera un portal intergaláctico entre el cielo y la tierra.
Y en el momento de la misa estamos viviendo un pedacito de cielo y como tal lo tenemos que vivir. Y en este momento es todos el pachango. Enseguidita del santo viene la consagración. El sacerdote pone las manos sobre las ofrendas e invoca al Espíritu Santo. Les dije en un principio que la misa está dirigida en su mayoría a Dios Padre, pero es trinitario. Entonces, quien digamos que va a hacer la consagración, va a hacer que suceda, palabra dominguera, transubstanciación, que la hostia sea el cuerpo y el vino la sangre, es por obra del Espíritu Santo. Se repiten las palabras de Jesús y en ese momento esto me cuesta mucho trabajo de explicar, espero no decir un error. Dios vive en un eterno presente. Cuando decimos que Dios vive en la eternidad, no se entienda como desde hoy hasta el infinito. No. Todo el tiempo es hoy, todo el tiempo es presente. Jesús se encarna, vive y muere en un punto en la historia, en el año 33 después de Cristo. Al momento de resucitar y regresar al Padre, entra en esa dimensión, por no tener otra palabra, del eterno presente. Por eso, si han escuchado la canción de Jesús Amigo, tiene una herejía muy gigante. 2. Dice, me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz. En cada misa repites tu sacrificio. No nos vuelve a salvar porque nos salvó una vez y no necesita volver a salvarlo, lo hizo muy bien. Y en cada misa no repite, actualiza. Les dije que es como si se abriera un portal intergaláctico entre nuestro plano, que tenemos presente, pasado y futuro, y el plano de Dios, que es un eterno presente. Es como si nosotros agarráramos el evento de hace 2000 años y lo trajéramos aquí. Por eso se llama memorial, por eso no se llama recuerdo, por eso no es representación, por eso la palabra correcta es actualización. Lo hacemos presente. Jesús no es que, imagínense que cada misa se muera pobrecito, chole. No, ese único sacrificio perfecto, como la misa es eso, un pedacito del cielo, es como si nosotros estuviéramos en el plano de la eternidad, donde siempre soy, entonces hoy está muriendo Jesús. Es un poco complicado de entender porque pues, nosotros vivimos en una línea de tiempo. Pero creo que cuando nos vayamos al cielo, espero, lo vamos a entender mejor. Después continúa la plegaria eucarística y vamos a terminar con la doxología final. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez la Trinidad, por Cristo, con Él y en Él, Dios Padre, en el Espíritu Santo. Después de este viene una oración que todos sabemos, el Padre Nuestro. Si quieren un análisis del Padre Nuestro, métanse en mi canal, una asamblea en filios, hablamos, desmenuzamos todo el Padre Nuestro. Estuvo buena esa asamblea. Es que hay unas que me divierto más que otras. Fue la oración que Jesús nos enseñó, las 7 peticiones, el 7 que es la perfección, la oración perfecta que Jesús nos regaló. Después del Padre Nuestro viene el rito de la paz. Hay una cita bíblica que Jesús dice, si vas a dar tu ofrenda y tienes algo contra de tu hermano, regrésate, haz las paces con tu hermano y luego llevas tu ofrenda. Por eso la paz es justo antes de la comunión. No confundir, sí hay mucho hincapié en los cantos, pero pues porque yo soy coros y así. Son ritos diferentes. La paz es un rito, la fracción del pan es otro rito. Si la gente se sigue dando la paz y el Padre ya hizo esto, está pisando el siguiente rito. Ya se acabó el rito de la paz. ¿Qué hace el sacerdote? Parte la hostia
y deja un pedacito, lo deja caer en el cáliz. ¿Para qué? Para simbolizar la unidad entre el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso no pasa nada si solo comulgamos la hostia. Mientras el sacerdote hace este signo de la fracción del pan, se dice el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Pero quién es? Sí, exacto. El día de nosotros. Todo el mundo no nos va a pasar. Jesús. Vamos a leerlo en el Apocalipsis para que se lo imaginen y tengan pesadillas. Por favor, intenten imaginárselo. De pie, un cordero que parecía degollado. Eso en sí mismo es muy contradictorio. O sea, si está degollado, no debería de estar parado. Es Jesús muerto y resucitado. Después dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos. Les dije que si se lo imaginaban iba a estar medio chulo. ¿Qué significan los cuernos? Otra vez acudamos a nuestro diccionario Apocalipsis Español. El cuerno es algo propio de los animales. Los animales son algo poderoso, de hecho muchas veces más que nosotros. O sea, si te le pones a tú por tú a un león, a un oso, pues a lo mejor pierdes. Algo bueno. El simbolismo de los animales en el Apocalipsis habla de poder. El hecho de que tenga 7 cuernos es que tiene todo el poder. Y después dice que tiene 7 ojos. Con los ojos conocemos, aprendemos, vemos el mundo, etc. Que tenga 7 ojos es que todo lo sabe. Entonces está muerto, resucitado, tiene todo el poder y tiene toda la sabiduría. Y después dice que son los 7 espíritus y posee la plenitud del Espíritu Santo. Ese es Cristo. Por eso le llamamos el Cordero de Dios. Si nos vamos hasta el Éxodo, espero que se acuerden y si no ya lo repasamos, están los hebreos oprimidos por los egipcios. Moisés está di al faraón que los deje ir y el faraón Nel. Entonces se hartan Dios y dice, bueno pues, matas un corderito, mojas la sangre de la puerta y si veo la sangre, me pasó el agua y si no, ¡zas! A los primogénitos. Esa es la primera Pascua que se celebra. Era un cordero que no podía tener lunarcitos, o sea, es un cordero sin mancha. Jesús, ahorita la mancha no es el lunarcito, es el pecado. Es el Cordero de Dios. Los israelitas, los judíos, celebraban la Pascua cada año y cada año se echaban un montón de corderitos, pobrecitos. Jesús murió una vez y para siempre. Es el sacrificio perfecto. Por eso le llamamos Cordero de Dios, porque así como ese cordero va a simbolizar la libertad del pueblo hebreo, para nosotros Jesús es la muerte al pecado, es la vida eterna, nos abre las puertas del cielo. Después viene la comunión, comulgamos, tenemos unos minutos de intimidad, de silencio, de meditación de lo que está pasando. Y aquí, y después la oración de la comunión. Ya llegamos a la tercera, ¿se acuerdan de la tercera? Oración. Por esta comunión te pedimos, Señor, bla, 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 bla. Y aquí se acaba la liturgia eucarística. Y después vienen los ritos finales o ritos de conclusión. Los avisos parroquiales, de que estamos vendiendo para ayudar, que viene la fiesta patronal, que va a venir la Virgen de Zapopan. Que a veces los avisos están más largos que la misa, pero bueno. La bendición, bien decir, eso significa bendición. El Padre le está hablando bonito a Dios de nosotros. Y finalmente la despedida. A vivir lo que aquí hemos celebrado. Esa misión a que no nos quedemos simplemente con una hora de misa y que llegando al atrio se nos olvide todo lo que dijimos. Último, no nos podemos quedar con que, ay, qué bonito estuvo la homilía del Padre. Ay, las lecturas ahora sí me... No. Lo que estamos viviendo, literal, un pedacito del cielo en la tierra, hay que comunicarlo, hay que compartirlo. De hecho,
¿Sabías que por eso se llama misa? Antes la misa se celebraba en latín y pues la gente no hablaba latín y no entendían básicamente nada. Pero se les quedó que al final pueden ir en paz a vivir el tiempo celebrado. Decían la frase, ¿y qué misa es? Ese era el enviado a la misión. Y pues se les quedó la palabrita misa, y la misa, y pues por eso ahora ya le llamamos misa. Así que la misa también implica esa misión de compartir. Y ya se acabó la misa. Así que tienen... ¿Podemos ir en paz? Demos gracias a Dios. Les voy a dejar como buena maestra 2 tareas. Que lean los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis con más calma, completitos, es una página, una hoja. Está viendo cómo leemos. Bueno, con calma, más despiertitos, después de que he hecho efecto el café. Y la otra, pongan atención en misa, dense cuenta qué, cómo, cuándo y por qué. Porque pasan muchas cosas muy bonitas y a veces vamos de cuerpo presente, muy hasta adelante, muy puntuales, pero no nos damos cuenta de lo que está pasando.